Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. El tema es muy importante, de hecho es uno de los temas más importantes en medicina interna o en medicina en general, independientemente de lo que vayamos a hacer. Es un cuadro clínico frecuente en cierto grupo de edad, como van a mencionar a continuación, pero dependiendo de las causas, también así pueden ser las diferentes casuísticas de presentación. No por ser muy extenso, tampoco queremos abundar demasiado en detalles, pero tampoco queremos dejar de lado los puntos más importantes de esta patología. Así que pues ya sus compañeros han hecho un esfuerzo importante en condensar la información de forma que nos permita tener una visión general de este tema tan importante, y les voy a pedir por favor que ya arranquemos con la presentación. Adelante. Gracias, doctor. Bueno, comenzamos. El tema de eventos cerebrovasculares isquémicos, sería el capítulo 420 de Harrison. Y empezamos con que la fisiopatología se define como una oclusión repentina de un vaso intracraneal que reduce el flujo sanguíneo en la región encefálica que irriga. La interrupción completa de la circulación cerebral causaría la muerte del tejido encefálico en alrededor de 4 a 10 minutos. Sin embargo, cuando es menor de 16 a 18 mililitros por cada gramo de tejido por minuto, se produciría el infarto en unos 60 minutos, en una hora. Y si la irrigación sería menor de 20 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, aparecería una isquemia sin infarto, a menos que se prolongue durante varias horas o días. Eso también se explicará un poquito más adelante. Y también que si la irrigación se reanuda antes que haya un infarto significativo, el individuo experimentará únicamente síntomas pasajeros, como es el caso de la isquemia cerebral transitoria. Entonces, lo importante aquí es que la reperfusión es lo vital para evitar la penumbra isquémica, que definiremos más adelante. Existen dos vías para la muerte celular. La primera sería la ruta necrótica, en la que la degradación del citoesqueleto celular es rápida, principalmente al faltar sustratos energéticos a la célula. Y la segunda sería la ruta de la apoptosis, en la que la célula está programada para morir. En la tabla que está aquí, la figura, podemos ver que el primer paso siempre es la oclusión arterial, que esta puede provocar tanto primeramente la isquemia, perdón, sí, pues hablaba que la oclusión arterial puede empezar con la isquemia, como se ve aquí en el centro, y que esta llevaría una ineficacia energética y una disminución de la penetración de calcio y sodio, que nos llevaría a la proteólisis y eventualmente a la rotura de la membrana del citoesqueleto, que sería la muerte celular, que sería la más común. Sin embargo, podemos ver cómo hay diferentes vías que ambas se valen de cualquiera de estos dos principios, ya sea necrótico o apoptótico. En el tratamiento, vemos de una vez, el libro nos habla que debido a su importancia y que el objetivo primario es evitar o revertir el daño encefálico. Las prioridades de atención serían la ventilación, que sería un libre tránsito de aire por las vías respiratorias, la respiración, la circulación y el tratamiento de la hipoglucemia o hiperglucemia si es que se identifican. Se debe obtener una tomografía sin contraste de la cabeza urgente para diferenciar entre la patología isquémica y hemorrágica, que sería el segundo tema, y que no haya hallazgos clínicos confiables que distingan de manera concluyente entre isquemia y hemorragia. Por lo tanto, únicamente con la tomografía podemos ver qué tipo es. En esta imagen lo que podemos ver es del lado derecho, que se observa la penumbra isquémica, que es donde como su nombre lo dice, se observa como una sombra, en donde ha perdido la irrigación el tejido. Aquí tenemos otra imagen donde se explica un poquito más que la penumbra puede extenderse aún después del núcleo del infarto. Y continuamos que el tratamiento se puede hacer primero por apoyo médico, que el objetivo inmediato es mejorar la irrigación en la zona de penumbra isquémica periférica. La irrigación colateral del cerebro isquémico dependería de la presión arterial. Por lo tanto, la reducción inmediata de la presión es todavía controvertida. La presión se debe reducir en caso de ser mayor únicamente de 220,
con 120 milímetros de mercurio, o si se presenta hipertensión maligna. Reducir la frecuencia cardíaca con un beta bloqueador anérgico B1 como esmolol es más recomendable. Se debe tratar la fiebre de Haber con antipiréticos, ya que este se considera un factor potenciador del daño del tejido. Con la segunda estrategia de tratamiento tenemos la trombólisis intravenosa, donde con un activador tisular del plasminógico se utiliza por vía intravenosa, que se ha descubierto un beneficio claro, y las indicaciones son que sea un tiempo menor a 4 horas, tener la tomografía sin hemorragia o edema y tener una edad menor a 18 años. Debido a que es bastante restrictiva esta indicación, también se puede utilizar la revascularización endovascular, que puede ser por trombolíticos por vía endoarterial para incrementar su concentración en el mismo coágulo y así minimizar las complicaciones hemorrágicas sistémicas. Recientemente también la trombectomía mecánica intravascular ha sido estudiada como una modalidad terapéutica opcional o anexa del infarto cerebral agudo en individuos o candidatos que no pueden utilizar trombolíticos. Es la imagen que podemos ver aquí a la derecha. Siguiente sería el tratamiento antitrombótico con inhibición plaquetaria. Como todos sabemos, el ácido acetilsalicílico es el único antiplaquetario con eficiencia probada para el tratamiento inmediato de la crisis isquémica. Por este motivo, los estudios no apoyan el empleo de heparina o de otros anticoagulantes en sujetos con apoplejía aterotrombótica. Además, también tenemos estos últimos que son complementarios, que es la neuroprotección, con fármacos que bloqueen las vías de aminoácidos excitadores que protegen a las neuronas y las células de la glía en los animales, pero a pesar de sus múltiples estudios en humanos no se ha demostrado su utilidad, así que aún está discutido. Finalmente, la rehabilitación, que es clave, la aplicación temprana de fisioterapia, la terapia ocupacional y terapia foniátrica para recuperar las funciones del daño cerebral. Empezamos con una subdefinición que sería lo que ellos le llaman apoplejía cardioembólica. Sin embargo, el término apoplejía es anticuado y se recomienda utilizar evento cerebrovascular. Sin embargo, la información es que los émbolos provenientes del corazón causan alrededor del 20% de los eventos cerebrovasculares isquémicos. La enfermedad cerebrovascular, que sería consecuencia de una cardiopatía, se debe casi siempre a la embolia del material trombótico que se formó en la pared auricular o ventricular en las válvulas de la mitad izquierda del corazón. Estos se desprenden y se convierten en émbolos que viajan por la circulación arterial. Algunas veces ese trombo se fragmenta o se lisa momentáneamente, provocando únicamente una tía, que es lo que hablaremos al final. Las enfermedades cerebrovasculares de tipo embólico tienden a ser de inicio repentino e inmediatamente se alcanza la eficiencia neurológica máxima. En esta imagen podemos ver de manera visual cómo el émbolo iría subiendo. Sería el cardioembolia, ¿verdad? Y aquí vemos la imagen que nos muestra el libro, que es el mismo esquema de que los émbolos cardiogénicos suben por la carótida y ahí es donde generarían la isquemia. Tenemos también la arterio arterial, que es que los trombos formados en las placas ateroscleróticas de cualquier parte del cuerpo realmente se embolizan hasta llegar a las arterias intracraniales que originan un accidente embólico arterioarterial. Es menos frecuente la trombosis aguda de un vaso, a diferencia de lo que sucede en otros vasos del miocardio. Pero la embolia arterioarterial, al parecer, constituye un mecanismo que origina la isquemia cerebral. Y de cualquier vaso que esté enfermo se puede originar el émbolo, incluyendo el callado aórtico, la carótida primitiva o interna, las arterias vertebrales y el tronco basilar. Inclusive, como se ve en la imagen, podríamos imaginar que un coágulo o trombo se libera desde vasos de los miembros inferiores y podría fácilmente llegar, a pesar de haber logrado atravesar el cuerpo, debido a que serían vasos con un calibre mayor a los que se encontrarían en el cerebro. La aterosclerosis intracranial también es posible causa de un evento cerebrovascular isquémico, provocando enfermedades cerebrovasculares por un mecanismo embólico o por trombosis de un vaso enfermo. Es más frecuente en personas ascendentes asiáticos o afroamericanos.
Hay algunas enfermedades que muestran ser un factor de riesgo con disección, que sería la enfermedad de Ehlers-Danlos tipo 4, el síndrome de Marfan, la necrosis quística de la capa media, la displasia fibromuscular y los traumatismos. También a eso tenemos que la disección que nos hablaba se refiere a la disección de la carótida interna, de las arterias vertebrales o incluso de los vasos ubicados más allá del polígono de Willis, ilustrado en el lado izquierdo de la pantalla. Este constituye una causa frecuente de accidente embólico en las personas jóvenes menores de 60 años de edad. Y esta disección normalmente es dolorosa y se manifiesta varias horas o días antes del infarto. Y la disección de los vasos extracraneales rara vez causa una hemorragia gracias a su capa adventicia tan resistente. Tenemos también el infarto lacunar, que se refiere a una necrosis residual después de una oclusión aterotrombótica o lipohialinótica de una arteria de calibre pequeño en el encéfalo. Ese término también no es recomendado, ya que el libro utiliza realmente infarto de vasos pequeños, sin embargo, infarto lacunar es un poco más conocido. Sin embargo, también se refiere a una oclusión de las arterias penetrantes pequeñas y en la actualidad es un término que se prefiere, ¿verdad? El tronco de la arteria cerebral media, las arterias que irrigan el polígono de Willis y las arterias basilares y vertebrales emiten normalmente ramas de 30 a 300 micrómetros que penetran la sustancia profunda gris y blanca del cerebro del tegaencefálico. Cada una de estas se puede ocluir por aterotrombosis en su origen o por un engrosamiento lipohialinótico. Estos normalmente produce una hemiparesia motora pura con un infarto del brazo posterior de la cápsula interna o la base de la protuberancia. Casi siempre se extendería hasta la cara, los brazos y las piernas. También puede ser un accidente sensitivo puro por un infarto en la porción ventrolateral del tálamo, una hemiparesia táxica por infarto en la porción ventral de la protuberancia o en la cápsula interna, y disartra y torpeza de la mano o el brazo por infarto en la porción ventral de la protuberancia o en la rodilla de la cápsula interna. Durante estas dos imágenes, como pueden ver, los que está señalado con flechas, es que forma una área de penumbra bastante pequeña. Por eso el nombre de lacunar, porque era similar a cómo se vería un lago en un mapa. En esta imagen también, que es una imagen corte coronal, podemos ver que es un poco más grande, sin embargo es bastante más pequeño de lo que se veía en otras imágenes. Tenemos esta que era la TIA, la isquemia cerebral transitoria, que son episodios de apoplejía sintomática que duran poco tiempo. Por su definición, que es menor de 24 horas, pero llegan a durar incluso menos de una hora. Se clasifica justamente como accidente cerebrovascular sin haber mayor diferencia de tiempo. Sin embargo, tiene algunas características especiales. Sus causas son similares, pero constituyen en ocasiones una isquemia cerebral transitoria, un signo premonitorio de un evento cerebrovascular más grande. Ese es un factor importante que se debe estudiar por separado. Estas isquemias cerebrales transitorias son consecuencia de una embolia encefálica o una trombosis de un vaso intracraneal. En el caso de una isquemia cerebral transitoria, el vaso ocluido se recanaliza y la función neurológica se restaura. Nos muestra que también hay una prevención primaria y secundaria, tanto de evento cerebrovascular y de isquemia transitoria. Entre los factores de riesgo tenemos el envejecimiento, la diabetes mellitus, hipertensión, tabaquismo, colesterolemia normal, en particular con una concentración reducida de HDL y concentración elevada de LDL. El riesgo de un evento cerebrovascular isquémico es mucho mayor en caso de infarto o de una isquemia transitoria previa. Varios trastornos cardíacos predisponen también al infarto cerebral, como la fibrilación auricular y el infarto reciente del miocardio. También los anticonceptivos orales y la terapia de reemplazo hormonal aumentan el riesgo de padecer infartos cerebrales. Aunque raros, hay estados de hipercoagulación hereditarios y adquiridos. Además, es importante recalcar que el factor de riesgo más significativo siempre será la hipertensión. Tenemos como parte de los tratamientos un poco más sobre los antiagregantes plaquetarios, que estos evitan los episodios aterotrombóticos, inhibiendo la formación de agregados plaquetarios intraarteriales. Estos cúmulos se forman en las arterias, inducen a la formación de trombos y obstruyen la arteria o se embolizan hacia la circulación distal.
El más conocido es el ácido acetil salicílico, que acetila la ciclooxigenasa plaquetaria, que inhibe de manera irreversible la formación de tromboxano A2 plaquetario. Esta es una prostaglandina que se agrega a trombocitos y es vasoconstrictora. Sin embargo, también tenemos la ticlodipina y el clopidogrel, que estos bloquean el receptor del ADP en las plaquetas, evitando así una secuencia que origina la activación del receptor de la glucoproteína 2B o 3A, que provoca la unión del fibrinógeno a la plaqueta y así la agregación plaquetaria. También el tratamiento anticoagulante y prevención, tenemos que hay varios estudios clínicos que se han demostrado que la anticoagulación entre 2 y 3 de los pacientes con fibrilación auricular no valvular crónica y no reumática evita la embolia cerebral y constituye un tratamiento seguro. La anticoagulación también reduciría el riesgo de embolia cerebral en pacientes con un reciente infarto agudo de miocardio. También el evento cerebrovascular secundario, una tromboembolia, constituye una de las complicaciones más graves de la colocación de una prótesis valvular cardíaca, también conocida como stent. ¿Qué es lo que vemos aquí en la imagen? Que sería un tratamiento quirúrgico en el que el paciente con una isquemia hemisférica sintomática o una estenosis de alto grado de la arteria carótida interna y una mortalidad preoperatoria que sea menor de 6%, es indicado que se realice una endarectomía. Sin embargo, si la tasa del evento cerebrovascular perioperatoria es un mayor a 6% estimado, los beneficios ya son dudosos. Tenemos aquí junto con el tratamiento endovascular, que consiste de la angioplastia con balón, que esta se combina con la colocación de una endoprótesis, que es un procedimiento que se utiliza con mayor frecuencia para recanalizar arterias carótidas estenóticas y conservar así su luz permeable. Estas técnicas también permiten tratar la estenosis no solo en la edificación de la carotidia, sino también cerca de la base del cráneo y los segmentos intracraneales. Existe también la derivación de bypass, que es una cirugía de derivación extracraneal e intracraneal, que no ha sido eficaz contra las estenosis ateroscleróticas y no ha sido accesible, que no fue accesible por la endarectomía carotidia habitual. Por lo tanto, se sigue recomendando la endarectomía carotidia. Aquí podemos ver una imagen real en la esquina derecha de la arteriotomía de la carótida común y un esquema simplificado de cómo se realiza en el lado superior. Con eso terminaría el tema de isquemia y pasaría a mi compañero Mario Roberto Ordóñez Villanueva, que él presenta hemorragia intracerebral. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer algunos comentarios al final de la presentación. Doctor Ordóñez, por favor. Ok, buenas tardes. Entonces, a mí me toca exponer sobre la hemorragia intracerebral o apoplejía hemorrágica también, evento cerebrovascular hemorrágico. Siguiente. Bueno, esto se define como la aparición focal del sangrado en el sistema cerebral o en el sistema ventricular, no causada por trauma, ya que los traumatismos, más frecuentemente la hemorragia se presenta epidural o subdural. También se incluyen acá las hemorragias que suceden después de un infarto en el sistema nervioso central, lo cual se le conoce como una transformación hemorrágica. Acá, mientras más grande o más área abarque el infarto, es más probable que haga una transformación hemorrágica. ¿Siguiente? Bien, entonces, la hemorragia intracerebral abarca el 10% de las apoplejías y del 35 al 45% de los pacientes fallecen dentro del primer mes. Es más frecuente en asiáticos y estadounidenses de raza negra. Las causas más frecuentes son la hipertensión arterial, la malformación vascular, coagulopatías, simpático-miméticos como la cocaína, y también la angiopatía amiloide cerebral, amieloide. La
factores de riesgo incluyen la senectud y el consumo desmedido de etanol. Y las áreas en donde son más frecuentes las hemorragias son en los ganglios basales con un 50%, hemorragias lobulares y en un... Se quedó sin audio, doctor. Yo tampoco. Doctor Juan Pablo. ¿Podrían informarle ahí o decirle al doctor que se quedó sin audio o se salió? Parece que se desconectó, doctor. Se desconectó. No, Sí, ya yo lo veo en la imagen moviéndose a Edgar. Pareciera más que se quedó sin audio nada más. Si está con auriculares, puede ser que se han descargado. Sí, doctor, yo sí estoy en imagen, pero mi compañero dice que ahorita lo sacó y está intentando entrar de nuevo. Va. Es Mario Aquí lo Ordóñez. esperamos. Sí. Sí, gracias. Bienvenido, Mario. ¿Se escucha? No, si quiere, continúe a partir de esa, porque sí, ahorita sí lo escuchamos. Ok, lo siento por eso. ¿Por dónde fue que fue lo último que se escuchó? Arránquese ahí desde donde dice 10% de apoplejía, es mejor. Ok. Entonces, las hemorragias intracraneales o intracerebrales abarcan el 10% de las apoplejías y del 35 al 45% de los pacientes fallecen dentro del primer mes. Es más frecuente en pacientes de origen asiático y estadounidenses de raza negra. Las causas más frecuentes son la hipertensión arterial, malformación vascular, coagulopatías, simpaticomiméticos como la cocaína o anfetaminas y también la angiopatía amiloide cerebral. Factores de riesgo se conocen la senectud y el consumo desmedido de etanol. Y las regiones en donde estas hemorragias son más frecuentes son los ganglios basales, también las hemorragias lobulares y en menor frecuencia la hemorragia cerebelosa y el tronco cerebral. Siguiente. Ok. Las causas las podemos dividir en primarias y secundarias, abarcando las primarias el mayor porcentaje de estas. Principalmente, como se mencionó en la diapositiva anterior, las hemorragias asociadas a hipertensión arterial son las que tienen mayor frecuencia, siguiéndoles la angiopatía amiloide. Y bueno, en las secundarias, con menor frecuencia, están aneurismas, malformaciones arteriovenosas, tratamiento anticoagulante, antiplaquetario y coagulopatías también, cirrosis hepática, neoplasias, traumas, vasculitis, trombosis del seno venoso y eclampsia. Acá también las causas sirven para determinar también qué es más probable dependiendo de la edad del paciente. Porque si un paciente que presenta una hemorragia intracraneal es joven, es poco probable que esté asociado a una hipertensión arterial o una angiopatía amiloide, que estos tienen más relación con un paciente de la tercera edad o un paciente anciano. En este caso, por ser joven, pensaríamos más en un aneurisma o una malformación arteriovenosa. Siguiente. Ok. Entonces, la hemorragia intraparenquimatosa hipertensiva o asociada a hipertensión. Esta se debe por una rotura de una arteria pequeña, penetrante en la profundidad del cerebro.
Los lugares en donde ocurren estas hemorragias, como se mencionó anteriormente, es en los ganglios basales, principalmente en el putamen, el tálamo, cerebelo y protuberancia. Esta evoluciona a lo largo de 30 a 90 minutos. En promedio 48 horas los macrófagos comienzan la fagocitosis y en aproximadamente de unos 6 meses ocurre la resolución de la hemorragia. Siguiente. Bien, las manifestaciones clínicas dependen del área en donde ocurre la hemorragia. Por ejemplo, acá, si la hemorragia ocurre a nivel del putamen, el paciente puede presentar hemiparesia o hipostesia contralaterales, un deterioro del nivel de conciencia, desviación oculocefálica hacia el lado de la hemorragia, con preservación de los reflejos del tronco. En una hemorragia a nivel del tálamo, el paciente puede presentar hemiplegia o hemiparesia contralaterales, deficiencia sensitiva pronunciada, que se conoce como síndrome talámico, afasia, trastornos oculares típicos y un síndrome de dolor crónico contralateral. Siguiente. Ok, acá en las hemorragias a nivel del cerebelo, el paciente puede presentar cefalea occipital, vómitos y ataxia de la marcha. Generalmente la manifestación clínica que caracteriza esta hemorragia es la ataxia de la marcha. Con menor frecuencia también pueden presentar mareo o vértigo, también parece la mirada conjugada y algunos pacientes pueden presentar blefaroespasmo, cierre involuntario de un ojo, sacudidas oculares y desviación oblicua. La hemorragia y la protuberancia, estas son menos frecuentes, pero las que tienen la más alta tasa de mortalidad. Las manifestaciones clínicas son coma profundo con tetraplegia, rigidez de descerebración y pupilas puntiformes, también deterioro de los movimientos oculares reflejos horizontales, hiperpnea, hipertensión grave e hiperhidrosis. Siguiente. Ok, con respecto a la hemorragia lobular, acá, dependiendo del lóbulo en el que se presente la hemorragia, de igual forma serán las manifestaciones clínicas del paciente. La hemorragia en el lóbulo occipital puede presentarse con hemianopsia. Si la hemorragia es en el lóbulo temporal izquierdo, puede presentarse con afasia y delirio. En una hemorragia en el lóbulo parietal, con una pérdida hemisensitiva. Y la debilidad de los miembros superiores se presenta en una hemorragia del lóbulo frontal. Si la hemorragia abarca una gran área, el paciente puede presentar también esporocoma y síntomas más generales como cefaleas focales, vómitos y somnolencia. Rara vez pueden presentar también rigidez de cuello y convulsiones. Siguiente. Bien. En el diagnóstico por imágenes, principalmente se prefiere porque es más fácil de realizar y económicamente también es mucho más accesible la tomografía. Aparte de eso, también se puede realizar por medio de la resonancia magnética. Esto en hemorragias por hipertensión o lobulares. Si lo que se sospecha es una malformación arteriovenosa, se prefiere utilizar lo que es una angiografía convencional o por TAC o resonancia magnética. Siguiente. Ok. El tratamiento lo vamos a dividir en dos partes, que sería el tratamiento de urgencia y el tratamiento médico y quirúrgico. El tratamiento de urgencia, principalmente lo que se busca es el control de la vía aérea, y aquí los pacientes pueden presentar un deterioro que avanza demasiado rápido.
Con respecto a la hipertensión arterial, le coloqué un signo de interrogación porque realmente no hay evidencia de que el control de la presión arterial pueda al menos parar el avance de la hemorragia. Y en los puntos finales del cuadro clínico no hay mejoría en realidad. Mantener la presión intracraneal, una intubación traqueal y sedación con la aplicación de diuréticos osmóticos y la elevación de la cabeza de la cama, de la cabecera de la cama. También lo que se busca es la corrección de las coagulopatías y el planteamiento de la realización de una evacuación quirúrgica del hematoma. Sí, acá no es como tratamiento, bueno, no es como tratamiento de urgencia en realidad, pero realizar la tomografía nos servirá para saber de qué forma abordar el tratamiento quirúrgico y médico. Siguiente. Acá, el tratamiento médico y quirúrgico. Principalmente es la corrección de cualquier coagulopatía identificada. Por ejemplo, en pacientes que reciben antagonistas de la vitamina K, se le puede administrar concentrados de complejo de protrombina y vitamina K. Y también como una alternativa, plasma fresco congelado. El problema con esta segunda alternativa del plasma fresco es que requiere grandes volúmenes y grandes volúmenes de líquido y durante un tiempo más prolongado, por lo que si se tiene la opción de los concentrados de complejo de protrombina y el plasma fresco, se prefiere los concentrados. Si la hemorragia está asociada a trombocitopenia, okay, está indicada la transfusión de plaquetas frescas. Y acá, el factor 7 activado está asociado a la disminución del avance del hematoma, pero esto aún sigue en investigación y por lo tanto no puede recomendarse su uso. La evacuación de los hematomas supratentorial. Acá es tratamiento quirúrgico. Debe evaluarse bien el paciente para saber si es candidato o no de este tratamiento, porque para la mayoría de los pacientes con hemorragia intracraneal, si es menor de 30 milímetros, es incierto y puede ser perjudicial. Los pacientes que presentan una hemorragia mayor a 30 milímetros y con una distancia no mayor a 1 centímetro de la superficie, sí son candidatos para este tipo de intervención. Y pacientes que tienen una hemorragia extensa, con una profundidad mayor o en el tronco encefálico, no es recomendado el tratamiento quirúrgico porque el riesgo es mayor al beneficio. También se pueden utilizar fármacos osmóticos en preparación para una ventriculostomía o un monitor parenquimatoso de la presión intracraneal. ¿Gente? Ok. En la prevención, como la principal causa de la hipertensión arterial, ayuda bastante a reducir esta, eliminar el consumo excesivo de alcohol y suspender el consumo de drogas ilícitas como la cocaína y las anfetaminas. Siguiente. Bien, entonces, para finalizar, serían causas un poco menos frecuentes, como las anomalías vasculares. Estas se dividen en malformaciones vasculares congénitas y las lesiones vasculares adquiridas. Dentro de las malformaciones vasculares congénitas están las malformaciones arteriovenosas verdaderas, que básicamente estas es una maraña de vasos sanguíneos anormales
que conectan a las arterias y a las venas a nivel del cerebro. Son poco frecuentes y la mayoría de personas nacen con ellas. También están las venosas, que están presentes desde el nacimiento y pueden empeorar. La mayoría de estas malformaciones vasculares congénitas pueden ser asintomáticas durante toda la vida. Las telangiectasias capilares son colecciones capilares dilatados que carecen de un componente muscular y elástico. Su localización más frecuente es la protuberancia. Y pues acá se puede ver en la imagen de la izquierda una malformación arteriovenosa verdadera y en la imagen de la derecha una anomalía venosa. En la siguiente. Bien, acá, sí, acá lo que se visualiza es las telangiectasias capilares, que como se mencionó, su localización más frecuente es la protuberancia. Siguiente. Y para finalizar, las lesiones vasculares adquiridas, en donde entran los angiomas cavernosos y las fístulas arteriovenosas durales. Los angiomas cavernosos, estos pueden ser únicos o múltiples en cuanto al número y pueden presentarse de forma esporádica o ser de origen familiar, asintomática en la mayoría de los pacientes y, como se puede ver acá, el diagnóstico es por medio de resonancia magnética. Solamente. Gracias.